Amigos, el tema de hoy es muy importante por dos motivos. En primer lugar, porque la fibromialgia afecta entre un 2 y un 4 o 5% de la población. Y en segundo lugar, porque hoy por hoy hay mucha confusión diagnóstica. No pocos casos son diagnosticados de fibromialgia sin serlos y viceversa. No pocos pacientes genuinamente fibromiálgicos son diagnosticados de otra patología. Este vídeo lo voy a dedicar exclusivamente, por lo tanto, a intentar esclarecer el diagnóstico de la enfermedad. Formará parte de un conjunto de 5 vídeos que se corresponderán con los capítulos de un libro que estoy escribiendo ya y que espero publicar próximamente, a corto plazo. Les invito a que me acompañen para juntos aprender cómo hoy podemos diferenciar, cómo hoy podemos certificar si un enfermo padece fibromialgia y, en caso afirmativo, cuán severa es su enfermedad. Muchas gracias. El síntoma dolor y la enfermedad fibromialgia son inseparables. La cantante irlandesa Sinead O'Connor dice: nada se compara con el dolor de la fibro. Una enferma presenta los siguientes síntomas. Nos comenta: me duele todo el cuerpo, estoy cansada, me molesta el ruido, la luz, los olores fuertes, tengo insomnio y mareos y faringitis crónica. A veces me siento triste, pero otras tengo ansiedad, etcétera, etcétera. Un montón de síntomas que nadie ve ni entiende, pero es real y muy duro. A veces duele tanto que deseamos morir. Y eso se llama fatiga crónica y fibromialgia. Nos dice: la pregunta es, ¿creen ustedes que esta enferma padece fibro? Desde 2010 ya deberíamos poder responder con bastante precisión. De modo que la respuesta está en los nuevos criterios diagnósticos de la Sociedad Americana de Reumatología, que veremos en la segunda parte del vídeo. Y responderemos al final del mismo a la pregunta sobre el diagnóstico de esta enferma. Uno de los estándares de la fibromialgia es Morgan Freeman, que hizo público su diagnóstico en 2013. Suya es la frase: solo tengo una vida y no voy a permitir que la fibro me quite la alegría de vivirla. Llegó incluso a promover la marihuana, el cannabis, para sus dolores en el brazo izquierdo. Decía: tengo dolores de fibro en mi brazo izquierdo y la única cosa que me ofrece algo de alivio es la marihuana. ¿Creen ustedes que Morgan Freeman padecía fibromialgia, con un dolor en el brazo izquierdo que respondía, según él dice, al cannabis? En 2016, Freeman nos sorprende con este comentario: puede que no sea solo fibromialgia, que podría ser enfermedad de Lyme. De modo que no parece que tuviera una fibromialgia, y esto explica que respondiera al cannabis, porque la fibromialgia, precisamente, la marihuana no es uno de los tratamientos de elección, porque tenemos tratamientos mucho mejores, como veremos en el vídeo dedicado al tratamiento de la fibro. Entonces la pregunta es: ¿por qué se confundieron con la enfermedad de Lyme, que es una infección bacteriana transmitida por una garrapata? Pues porque en la enfermedad de Lyme también el paciente sufre dolor muscular, o sea, mialgia, y cansancio, fatiga.
De modo que si el facultativo que le hizo el diagnóstico a Freeman no estaba muy versado en fibro, pues es relativamente fácil que se hubiera producido esta confusión diagnóstica. Confusión que tal vez también ocurrió con Avril Lavigne. Se decía que padecía fibro y síndrome de fatiga crónica, pero nos preguntamos, ¿era correcto su diagnóstico? Posteriormente, hablaba de la misma enfermedad que Freeman, de la enfermedad de Lyme. De modo que tampoco parece ser que ni sea una paciente fibromiálgica ni que sufra fatiga crónica. Por lo tanto, esto nos lleva al problema de la confusión diagnóstica entre fibro y otras enfermedades. No hay duda de que el dolor generalizado, es decir, por todo el cuerpo, es el principal síntoma de la fibro. Y nadie mejor que la pintora mexicana Frida Kahlo lo ha descrito. Suya es aquella memorable frase: «Me entenderás cuando te duela el alma como a mí». Es el paradigma del dolor agónico de un enfermo de una enferma fibromiálgica severa. Pero ¿en la fibro solo hay dolor? No, no. Como explicaba en mi vídeo completo del año 2016 sobre fibro de unos 30 minutos, 5 son los síntomas más representativos, a saber, el dolor, la hipersensibilidad al dolor, es decir, la presión corporal es dolorosa. 3, trastornos del sueño, disomnia. 4, fatiga, cansancio. Y 5, rigidez, principalmente matutina. Entre estos 5 síntomas hay una relación, como se explica con el círculo vicioso del dolor en el enfermo fibro. De manera que el dolor produce, como es razonable, tristeza, pesimismo, decaimiento del estado de ánimo, depresión, pero también irritabilidad, nerviosismo, o sea, ansiedad. Ambos, la depresión y la ansiedad, van a producir insomnio. Y la consecuencia lógica del insomnio es la fatiga, el cansancio matutino, que se acompaña frecuentemente de rigidez por la mañana. De manera que este círculo vicioso nos explica la interacción entre los 5 síntomas más representativos de la fibro. Pero la sintomatología de fibro se complica porque sabemos que hay enfermedades asociadas o concomitantes que ocurren al mismo tiempo, tienen causas distintas, pero pueden ocurrir total o parcialmente junto con una fibromialgia, y esto complica el diagnóstico de fibro. Son, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de sensibilidad química múltiple o el síndrome de colon irritable con manifestaciones del tipo de diarreas, estreñimiento, etc., entre otros. También, por ejemplo, la dismenorrea, el dolor menstrual, o el síndrome de dolor pélvico crónico, o una lumbalgia inespecífica, que es cuando no es debida a lesiones en las vértebras lumbares. No vemos lesiones, pero sí hay dolor, hay lumbalgia. O incluso diversos dolores de cabeza. Otro problema es que hay enfermedades que pueden dar síntomas parecidos, por lo que debemos diferenciarlas de la fibro. Son, por ejemplo, la depresión mayor o las neuropatías periféricas, neuropatía, por ejemplo, diabética, etc. La esclerosis múltiple, que es otra enfermedad neurológica. El lupus, enfermedad autoinmune.
también las artrosis múltiples, es decir, los dolores articulares de una enferma con múltiples artrosis en múltiples articulaciones a veces son confundidos con fibro. O la artritis reumatoide, aunque ésta tiene un diagnóstico tanto analítico como radiográfico muy claro. Incluso, por ejemplo, la polimialgia reumática, es decir, cuando diversos grupos musculares duelen. Hoy por hoy, para el diagnóstico de fibro, no sirve el laboratorio, porque la analítica sale normal. Precisamente una analítica normal va a excluir las otras enfermedades que hemos dicho y nos va a orientar hacia fibro. Pero otra cosa será el futuro, en el que seguramente dispondremos de marcadores genéticos. Y este puede ser un futuro relativamente temprano. Tampoco sirve la radiografía, que es completamente normal. En cuanto a la resonancia magnética funcional, si bien permite ver diferencias en la imagen de un cerebro fibromiálgico en comparación con un cerebro normal, hoy solo está autorizada, validada para estudios de investigación. Es precisa más experiencia y, como hemos dicho, validar esta técnica como un potencial dispositivo diagnóstico de lo que llamamos diagnóstico por imagen. La consecuencia es que es fácil hacer diagnósticos erróneos, con lo que el tratamiento será también equivocado. En 2017 todavía debemos recurrir a los síntomas como única forma de diagnosticar fibro, y para ello los llamados puntos dolorosos han sido tradicionalmente, desde 1990, muy importantes. Todo comenzó entonces, cuando el ACR, el American College of Rheumatology, por lo tanto la Sociedad Americana de Reumatología, definió la fibromialgia como la combinación de tres elementos del dolor. En primer lugar, un dolor que dure 3 o más meses, es decir, que sea crónico. En segundo lugar, describió 11 puntos dolorosos, de los cuales debía haber dolor en 11 o más para que pudiéramos tipificar al paciente como fibro. Y en tercer lugar, requería que hubieran 3 o 4 cuadrantes corporales positivos. Es decir, si trazamos una línea axial de arriba a abajo, dividimos el cuerpo en el lado derecho y el lado izquierdo. Si trazamos a la altura de la cintura una línea horizontal, dividimos el cuerpo en parte superior, parte inferior. Por lo tanto, esto nos da 4 cuadrantes. Y criterio definitorio de fibro es que 3 de esos 4 cuadrantes tengan dolor. Vemos en esta diapositiva los 9 pares de puntos dolorosos, según los criterios antiguos de 1990, necesarios para la definición o para el diagnóstico de fibro en un paciente. Veamos un ejemplo. ¿Cree usted que esta paciente sufre fibro? Vemos que tiene un dolor crónico que le dura hace más de 3 meses. Por otra parte, vemos que tiene 2 en el cuello, uno pectoral, otro en el epicóndilo derecho, otro en el epicóndilo izquierdo, ya son 5 puntos de dolor, otro en la rodilla derecha, y luego tiene 2 lumbares, y luego tiene también en nuca y supraespinoso y trapecio. Por lo tanto, tiene 11 de los 18 puntos dolorosos posibles. Además, el dolor, vemos, trazando los ejes,
vemos que el dolor afecta a 3 de los 4 cuadrantes. El único cuadrante que no tiene, que no tiene problemática álgica es el cuadrante inferior izquierdo. Por lo tanto, la respuesta al diagnóstico de esta paciente es afirmativa. Sí, según los criterios antiguos de 1990, es una fibromiálgica. Pero esta definición de 1990 tiene dos inconvenientes. Por un lado, solo valora el síntoma dolor. Hasta ahora prácticamente no hemos hablado más que de dolor. El otro inconveniente es que, dada la precisión requerida para la exploración de esos 18 puntos de dolor, solo era practicable por el reumatólogo u otro especialista en dolor. Es por eso que 20 años después, en 2010, la Sociedad Americana de Reumatología revisó sus criterios diagnósticos iniciales y creó una nueva definición de fibromialgia. Debo de decir que es muy poco conocida. En la experiencia que tengo de trabajar con este tema, veo que prácticamente se ha aplicado muy poco, lo cual es absolutamente incomprensible e inaceptable. Lo primero que hace el nuevo criterio diagnóstico es que el dolor, en lugar de centrarlo en 18 puntos que se palpan con la presión del dedo pulgar, dedo índice, valora no 18 puntos que hay que explorar y que eso requiere un reumatólogo, sino 19 áreas o zonas que no necesitan ser exploradas porque es suficiente con preguntar al paciente. Pero lo más importante de los nuevos criterios es que han introducido otros síntomas que son imprescindibles para poder diagnosticar fibro. A saber, además del dolor, hay que valorar la fatiga, el insomnio, lo que llamamos síntomas cognoscitivos o cognitivos, que son dificultades de la atención, de la concentración en las cosas, trastornos de memoria, etc. Estos son los cognitivos. Y luego introduce hasta 41 síntomas somáticos o corporales que describiremos y que hacen que esta nueva versión de 2010 sea ya aplicable de forma práctica por el médico de familia o médico general. El siguiente paso era medir estos síntomas con dos escalas. Una escala para el dolor y otra para la intensidad, severidad, frecuencia de los síntomas. La primera, la escala del dolor, se la llama IDG, Índice de Dolor Generalizado. Explora la extensión del dolor, o sea, si es un dolor generalizado, por lo tanto, su extensión por todo el cuerpo. La máxima, como son 19 zonas, cada zona puntúa 0 o 1, según que no exista dolor o sí lo haya, y por lo tanto la puntuación máxima es 19. La segunda escala es la escala de severidad de los síntomas, y aquí la máxima puntuación es de 12. De los 12 síntomas de la escala de severidad sintomática, hay 9 que corresponden al subgrupo de fatiga, insomnio y síntomas cognitivos. Y 3 puntos que corresponden al subgrupo de esos 41 posibles síntomas somáticos o corporales. De manera que he calculado que el peso de cada uno de estos 3 grupos de síntomas, grupo 1 dolor, grupo 2 fatiga, insomnio, trastornos cognitivos y grupo 3 41 síntomas somáticos, el peso que tiene cada uno de ellos en el diagnóstico de fibro hoy es aproximadamente un 55% el dolor, sigue siendo el síntoma más importante, un 35%
el conjunto fatiga, insomnio, cognitivo, y un 10% solo para ese grupo heterogéneo de hasta 41 síntomas, que van desde las cefaleas, sequedad ocular, ojo seco, dolor pectoral, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarreas, etc. Aplicando los nuevos criterios, veamos, por ejemplo, si esta paciente tiene fibro. Vemos que sufre mucho dolor, porque hay 9 zonas dolorosas, que son la zona pectoral, abdominal, muslo derecho, antebrazo y brazo izquierdo, nuca, dorso, lumbar y muslo izquierdo. Por lo tanto, son 3, 2, 5 y 4, 9. 9 zonas de dolor. Puntuación de la escala índice de dolor generalizado, 9. En segundo lugar, vemos que puntúa 2 en fatiga, o sea, es un grado moderado de fatiga. También puntúa 2 en insomnio, un grado moderado de trastorno del sueño. Y puntúa 0, por lo tanto no tiene en trastornos cognitivos, por lo tanto está bien de concentración, memoria, este tipo de facultades mentales. Por lo tanto, en esta parte 1 de la escala de severidad de los síntomas, suma un total de 2 más 2 más 0, o sea, 4 puntos. En tercer lugar, como no tiene ningún otro síntoma corporal, a la derecha vemos que solamente se ve el dibujo de la mujer, pero no hay síntomas escritos. Por lo tanto, ahí puntúa 0 en esta escala, que es la parte 2 de la escala de severidad de síntomas. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que no sufre fibro, porque aunque tiene nada menos que 9 zonas dolorosas, su puntuación en la escala de severidad de síntomas se queda en 4, cuando en este caso el mínimo a cumplir en esta escala es de 5. Por lo tanto, sería un caso en el límite entre la ausencia de fibro y la presencia de fibro. En este otro ejemplo hay solo 3 zonas de dolor, pero la fatiga es máxima, puntúa 3. El insomnio es también severo, puntúa 3. Y hay algunas dificultades de concentración y memoria que hacen puntuar 1. Por lo tanto, este subtotal da 3 y 3, 6 y 1, 7 puntos. Es el subtotal 1 de la escala de severidad. A su vez, vemos que tiene otros 12 síntomas corporales: depresión, mareos, cefalea, zumbidos, sequedad de ojos, vómitos, ansiedad, boca seca, convulsiones, hormigueos, estreñimiento y sarpullido cutáneo. Por lo tanto, la puntuación es, sabemos que debemos de puntuar con dos puntos cuando el número de síntomas somáticos está entre 11 y 20. Por lo tanto, le damos 2 puntos, que es lo que incorporamos aquí en la tabla de puntuación. Por lo tanto, se considera que esta enferma sí sufre fibro, porque aunque solo hay 3 zonas dolorosas, los demás síntomas son múltiples, hay muchos y están muy marcados. Concretamente hay 15 síntomas adicionales además del dolor. Para terminar, mi mensaje es doble. Por una parte, los síntomas se pueden medir, podemos cuantificarlos. Y por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, si podemos hacer un diagnóstico más preciso, podremos hacer un tratamiento más correcto. Pero en cualquier caso, cada enfermo es diferente, porque la combinación de todos estos nuevos síntomas que ahora contemplamos da una variedad potencial de pacientes incalculable. De manera que el diagnóstico y tratamiento del paciente fibromiálgico deben ser siempre personalizados. Falta solo responder a la pregunta del inicio. ¿Padece esta paciente fibro? Veamos la puntuación en dolor.
el mínimo exigible es de 9 y a esta paciente, dada la intensidad y dada la diseminación de su dolor, puntuamos 12. La fatiga puntuamos 2 sobre 3 posibles, insomnio 2 sobre 3 posibles. Trastornos cognitivos solo puntuamos 1 con un interrogante, ya que no lo especifica en su descripción de síntomas. Y en cuanto al número de síntomas corporales o somáticos, solamente nos refiere, más de 11, entre 11 y 20, por lo tanto le damos una puntuación de 2. La conclusión final es, según vemos en esta puntuación, que sí, padece fibromialgia, porque tiene 12 puntos de dolor, 5 puntos de severidad en el subgrupo de fatiga y 2 puntos de severidad en el subgrupo de somáticos. Me despido pues hasta el próximo vídeo en el que les explicaré las causas de la fibromialgia. Reciban todo mi agradecimiento y mis más cordiales saludos. Les habló el doctor Pedro Castillo Pérez.